La voz, recurso no renovable y poco cuidado. La voz es el reflejo de nuestra personalidad y también de nuestros miedos e inseguridades. De hecho, es el instrumento básico de la persuasión. ¿Qué? Así hablo yo. En más de una ocasión, nos hacemos esta pregunta cuando nos escuchamos a nosotros mismos en una grabación. Lo cierto es que a muchas personas no les gusta cómo suenan porque la voz que escuchan cuando hablan es diferente a la que se reproduce en una grabación. Las personas nos escuchan en un tono más agudo que el que nos oímos a nosotros mismos. ¿Por qué mi voz es diferente en una grabación? Se debe a que las vibraciones que emiten las cuerdas vocales salen principalmente por la boca y en el camino también rebotan a lo largo y ancho de la garganta y van a parar en algunos huesos del cráneo. Eso significa que al mismo tiempo que estamos hablando, el cráneo está recibiendo pequeñas vibraciones que alteran la interpretación que éste hace de la voz. En cambio, cuando escuchamos una grabación, las cuerdas vocales no están emitiendo vibración alguna, de manera que la voz diferente que escuchamos grabada es la que los demás oyen cuando hablamos. La voz es el rasgo más característico de una persona, ya que se produce con la vibración de nuestras cuerdas vocales al paso de un flujo de aire que se amplifica, reserva y articula en la faringe y las cavidades nasales y bucales. Millones de personas trabajan con la voz, pero la mayoría no la cuida y desconoce las técnicas para utilizarla y preservarla. La voz es una clara y determinante forma de definir la personalidad y el estado emocional de un ser humano. Hay personas que han alcanzado grandes éxitos en la vida por poseer una educada, hermosa y bien timbrada voz. Hay otras que, sin embargo, confrontan problemas porque no se preocupan por el impacto de su forma de pronunciar ni tratan de modular su timbre de voz para sonar más agradables. Pese a todo, cada ser humano debe saber que su voz debe ser cuidada y usada para beneficio de su propio progreso. Las personas deben aprender a sentir su voz como un recurso no renovable cuya ausencia quita la personalidad característica de un individuo. La voz de una persona permite deducir edad, sexo, cultura, provincia, carácter y estado de ánimo. Es una emisión parecida de sonidos caracterizados por un tono definido, un timbre y una intensidad que puede ser alta o baja. La mayoría de la gente no repara en las consecuencias que puede ocasionar no tratarse con tiempo un problema de la voz. La ocurrencia de ronqueras con relativa frecuencia y no atendidas por el especialista adecuado provoca la pérdida momentánea o permanente de la voz y al final procesos tumorales y cancerosos. La voz humana se divide en voz femenina y voz masculina. La voz de niño se llama voz blanca. La voz femenina se divide en grave, media y aguda. Si es aguda se llama voz de soprano. Si es media se llama voz de mezzosoprano. Y si es grave es la voz de alto o contralto. La voz masculina también puede ser grave, media y aguda. Si es grave se llama voz de bajo. Si es medio, es voz de barítono, y si es aguda, es voz de tenor. Las preguntas más usuales sobre las voces son: ¿cuál es la importancia de la voz en el ser humano? ¿Es un simple mecanismo o un proceso mecánico? ¿Tiene un condicionamiento psicológico? ¿Cómo tener una voz articulada, clara y directa? ¿Qué le falta a mi voz para convencer y persuadir? ¿Tengo el tono, timbre y volumen adecuados? ¿Tengo una buena proyección de voz o hablo para adentro? La mayoría de la población desconoce que existen especialistas en terapia del lenguaje que se encargan de estudiar estos problemas y buscar su posible solución. Estos especialistas que ofrecen terapia del habla se conocen como foniatras y más modernamente como fonoaudiólogos. Hay también
vicios de la voz que distorsionan la comunicación y acomplejan a muchos a la hora de negociar, tanto en forma personal como por teléfono. Es el caso de la nasalización, el ceseo, el rotacismo, la voz chillona, la voz ronca, aniñada, etc. Estos problemas muchas veces pueden arruinar la autoestima o un negocio. Una persona que tenga un problema emocional muy fuerte, estrés u otra alteración nerviosa, puede padecer una disfonía psicógena porque el componente principal es el mental. La gente que suele utilizar voces ficticias como los imitadores, los ventrílocuos o engolar la voz para hacerla más fuerte y sonora, según los expertos, no experimentarán grandes daños, pero si realizan excesivamente la actividad, pueden sufrir severos trastornos. Si una persona nota que sobre todo en la mañana la voz le amanece, como dice la gente, sucia, que se pone ronca con mucha frecuencia, que constantemente se debe carraspear, esto es aclararse la garganta, no debe esperar a que la voz se le torne incomprensible. Necesita ya visitar un médico otorrinolaringólogo, que es especialista en oído, nariz y garganta, para ser diagnosticado. Fichas importantes sobre la voz. 1. Las personas con más tendencias a padecer trastornos del habla son maestros, locutores, políticos, predicadores, vendedores, recepcionistas y telefonistas. 2. El sexo y la edad son determinantes en la producción de la voz. 3. Los hombres son más propensos que las mujeres a tener tumoraciones debido a que tienen cuerdas vocales más gruesas que producen una voz con más presión y un tono más grave. 4. La menopausia en la mujer genera también trastornos de la voz. 5. Los menores que entran en la pubertad suelen tener problemas de este tipo. 6. Los nódulos vocales o callos son afecciones localizadas en la unión del tercio anterior con el tercio medio de la cuerda vocal. Suelen deberse como constante invariable al trabajo incorrecto de las mismas en el transcurso de la fonación. 7. Causas externas como los cambios de temperatura, la humedad en el ambiente, las bebidas frías, etc., pueden condicionar la aparición de nódulos o callos. 8. La voz depende en gran medida de que la persona pueda respirar bien, lo cual le ayudará a atenuar o a suprimir la tensión nerviosa y a disciplinar su voz, lo que le permite manejarla con más intensidad, expresión y entonación, al mismo tiempo que graduar los ritmos y pausas que son obligados en la comunicación oral. 9. Una buena voz, además de proyectar una imagen favorable del emisor, contribuye a que éste pueda presentar sus palabras interesante y significativamente. ¿Puede el orador mejorar su voz para que resulte más eficaz? Sí puede, pero dependerá del conocimiento que tenga de la fisiología de esta, los mecanismos de la palabra y del ajuste que se haga entre este conocimiento y los ejercicios que se ejecuten. Hay dificultades extremas del lenguaje y de la voz que ameritan ser conocidos porque cuando llegan a niveles extremos crean serios malestares y sufrimientos a quienes les padecen. Les recomiendo mi página Mis Apuntos e Imágenes, donde trato los diferentes trastornos que afectan el habla, como por ejemplo la disfonía y la afonía, la tartamudez y la taquilalia, entre otras varias que definitivamente afectan lo que es la forma de comunicarse oralmente. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios les bendiga. Soy Ada Reyes.